¿Dónde estás, Nuria? Y con nuestro amigo Alejandro Alfí, gracias por haber venido. ¿Cómo estás? Veremos qué es lo que pasa la semana próxima, en la que seguramente Macri usará parte de lo que pasa en Santa Fe para sentirse rimbombante frente a las elecciones que se vienen en la capital federal. Hablamos ahora de fútbol para todos. Exactamente. El nunca y bien ponderado fútbol para todos. Y del informe de la Auditoría General de la Nación que fue bloqueado, Alejandro. Sí, ayer hubo una reunión en la Auditoría General de la Nación. El objetivo era aprobar o tratar, aunque sea un informe sobre el fútbol para todos, que se venía trabajando hace más de 2 años. Y algo que ocurrió por primera vez, la mayoría kirchnerista en el organismo bloqueó su tratamiento. ¿Por qué? Ellos la excusa que dieron es que había sido adelantado en el diario La Nación, sí, que se había publicado ayer un adelanto de este informe, sí, y además decían que por la temática que trataba el informe. sí. Pero no quisieron avanzar más porque dijeron no vamos a tratar este informe. Pese a que estaba en el orden del día, Sí. a que 2 de esos 4 auditores kirchneristas habían votado para tratarlo ayer, parece que acá hubo una orden de la Casa Rosada para que no se tratara directamente el informe porque era muy crítico con el gobierno. Ah, bien, directamente levantaron el teléfono y dijeron eso no se trata y se negaron sin dar mayores motivos. Mira, ahí tenemos un poquito el resumen de lo que ocurrió. Piden que se investiguen las empresas que contratan en forma directa fútbol para todos para filmar, grabar, editar y transmitir los partidos de fútbol. Esto es lo que decía el informe, ¿no? Exacto, claro. Esto es lo que planteaba el informe, que fue bloqueado y que además se envió a la jueza Servini de Cubría, que está investigando este tema. Que dice además que las empresas contratadas en forma directa cobraron 475 millones de pesos entre 2009 y 2012 y solo la Corte, la empresa de Cristóbal López, recibió 132 millones de pesos. La Corte, que recordemos es la que toma las imágenes, las transmisiones, de los partidos, las sube al satélite y de ahí las deriva a los canales. Y ahí hay más. El informe pedía cesar el acuerdo de sponsoreo exclusivo con Iveco, que establece un canje de camiones por publicidad. En el 2010... yo te leo tal vez porque es más fácil, interrumpime vos cuando quieras. En el 2010, 7 millones de pesos en camiones. En el 2011, 5 millones de pesos en camiones. Y en el 2012, 6 millones de pesos en camiones. Bueno, ahí el informe de la auditoría lo que planteaba es que no hay ninguna explicación de por qué bajaba el precio y además por qué se cobra en mercadería y por qué se estableció ese precio. Claro. Es decir, no hay ninguna explicación y esto sobre todo teniendo en cuenta que desde marzo de 2010 el gobierno eliminó a todo el resto de anunciantes privados. Claro. Es decir, quedó como anunciante exclusivo Iveco, cada vez pagaba menos y además todo el resto de anunciantes privados se eliminaron y quedó solamente emitiendo publicidad oficial. Mira. Es decir, el gobierno empezó a emitir nada más que avisos del gobierno y quedó Iveco que en compensación entregaba camiones. Entonces la auditoría dice, no, hay que cesar inmediatamente con el pago en camiones y además a un precio tan bajo que iba bajando. Entonces, bueno, pero a todo esto la mayoría kirchnerista, que eran 4 auditores, dijeron, este informe no lo vamos a tratar, hay que archivarlo y darlo de baja. Y decía algo más sobre la publicidad oficial, el informe de la AGN, de aplicarse el simulador de ingresos entre 2009 y 2012, realizado por la Auditoría General de la Nación, hubiesen ingresado como aportes en publicidad del gobierno un valor mínimo de 404 millones de pesos y como máximo 578 millones de pesos. Ahí para que tengas en cuenta cuál es la situación. En realidad el problema es que el gobierno emite publicidad y eso no figura en ningún lugar. Claro. Es decir, no está contabilizada la publicidad que se emite en el fútbol para todos. No figura en los gastos de jefatura de gabinete, no figura en ningún presupuesto donde se diga, bueno, ¿cuánta es la cantidad de publicidad que uno ve en el fútbol para todos? Entonces la auditoría que hizo, creó un sistema de contabilidad para ver cuánta sería la publicidad que se emite ahí. Y dijo, bueno, un mínimo de 404, un máximo de 578 millones. ¿Cuántas cosas se podrían hacer con ese dinero que en verdad no figura en ningún lugar? Gracias, Alejandro. De nada, Seguimos Nuria. desasnando y conociendo un poco de
de los deslices que se hacen en el mercado de... Y además lo que se podría gastar, los maestros están protestando por el sueldo que reciben, los sueldos de mucha gente se deduce impuesto a las ganancias. Bueno, el gobierno decidió emitir publicidad, no emitir publicidad privada, nadie sabe cuánto se gasta y la mayoría kirchnerista en el organismo de control, que es la Auditoría General de la Nación, decidió ni siquiera tratar este informe, que es algo que nunca había ocurrido antes. Mira, acá estamos hablando de números grandes, ¿no? De una discusión de dinero importante, que además no figura en ningún lado, es dinero de todos nosotros.